como cada noche de viernes a cerrar sus micrófonos. Bienvenidos, hermanitos. Recordemos que al final vamos a compartir un formulario de preguntas. Allí pueden colocar todas las inquietudes y bueno, a disfrutar este tema tan maravilloso. Damos paso a la hermanita Caro de espiritualidad, que va a hacer la oración inicial. Muchas gracias, hermanitos, bienvenidos. Sí, gracias, muchas Lili. gracias. Gracias, Lili. Pues vamos a dar inicio en este momento. Gracias. Vamos a disponernos, hermanitos, bendecida tarde a cada uno de ustedes. Vamos a disponernos en presencia de nuestro Señor. Y les invito a cerrar sus ojos y elevar sus manos. Y en silencio, como nuestra Madre nos pide ese silencio, guardar ese silencio en nuestro corazón, vamos a pedir a nuestro Señor que se haga presente entre nosotros. Vamos a traerlo en este momento en nuestro pensamiento. Vamos a traer a nuestro Señor Jesús, a nuestro amado y dulce Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Paráclito bendito. Ven, amor del Padre y del Hijo. Derrámate sobre nosotros. Derrama tu espíritu y llena nuestros corazones con tu palabra. Que por medio de ella sea en estos momentos depositada tu palabra en nuestra hermanita Alejandra. Que la tomes como instrumento para hacernos llegar tu amor, tu sabiduría eterna, y con el fuego de tu amor apartes todo lo que nos inquiete, distraiga, perturbe, y que tú, Señor, abras nuestros sentidos, cada uno de ellos, para recibir tu mensaje. Y este mensaje, Señor, de muchos frutos en nuestra vida y servicio, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por hacerte presente en este momento. Gracias, Señor, te damos. Derrama todas tus gracias en cada uno de nosotros, Señor. Derrama tu amor. Derrama, Señor, así como lo hiciste en Pentecostés, a tus apóstoles. Señor, que nosotros seamos esos nuevos apóstoles y que por medio de este momento en el que tú nos hablas, en el que tú compartes tu sabiduría, nosotros, Señor, podamos también aclamar, Señor, tu amor y todo lo que tus gracias derraman sobre nosotros en estos momentos. Mamita María, pedimos también tu intercesión en este momento. Que tú estés aquí y nos tomes de tu mano y que nos guíes en todo momento. Que este momento, Madre mía, sea para este inicio de nuestra conversión, de nuestra preparación para poder, Señor, dar muchos frutos. Y nos encomendamos a nuestra Madre. Dios te salve María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches. Muchas gracias pues por estar acá con nosotros nuevamente. Vamos a recordar entonces los micrófonos apagados, por favor, para ayudar al desarrollo de la clase.
Recuerden que al final se va a enviar un cuestionario para mirar la asistencia, para hacer una pequeña evaluación, ver si han apropiado bien el tema y para resolver dudas. Las dudas que tengan, pues solamente en el cuestionario, por favor. Y recuerden, ya saben que las respuestas se envían a los grupos de WhatsApp semanalmente, ¿no? Entonces, vamos pues a desarrollar el contenido de nuestra clase. Hoy estamos en la clase 8. Entonces, vamos a tratar esto. Vamos a mirar primero un repaso de los capítulos 12 y 13, que fueron los anteriores. Estos capítulos trataban de los principales oráculos de la sabiduría eterna que había que practicar para salvarse, y de los resúmenes y gozos de los resúmenes de los dolores, el resumen de los dolores que la sabiduría eterna quiso padecer por nosotros. Y luego ya vamos a desarrollar los capítulos de hoy, que son el capítulo 14 y el capítulo 15. El capítulo 14 va a tratar sobre el triunfo de la sabiduría eterna en la cruz y por medio de la cruz. Y el capítulo 15 sobre los medios para alcanzar la sabiduría. O sea, hoy son 4 medios, recordemos, pero hoy vamos solamente a tratar el primer y el segundo medio. Esta ya es la penúltima clase de este libro tan hermoso de Montfort, de Amor a la Sabiduría Eterna, que abre, como ya indicamos, todas las obras montfortianas prácticamente, porque de acá él va a empezar a desarrollar en sus otros libros estas ideas generales. Y lo marca, digamos, como ese principio o como hacia donde engloba todas estas obras, porque todo esto, lo que él va a hacer, su doctrina mariana, tan fuertemente mariana, va a llevarla hacia Jesús. Todo lo hacemos es para Jesús, ¿no? Por Jesús, pero en el caso de Montfort, pues por medio de María, que es la doctrina que él nos va a desarrollar. Entonces, vamos a mirar el repaso de los capítulos 12 y 13, ¿no? Recordamos entonces, principales oráculos de la sabiduría eterna, nos decía Montfort que es necesario conocer y practicar para salvarnos, y nos hablaba del resumen de los dolores de la sabiduría eterna. En primer lugar, el capítulo 12, los principales oráculos de la sabiduría eterna, que es preciso creer y practicar para salvarnos. Recordamos entonces que acá lo que nos presentaba Montfort era una serie de citas bíblicas tomadas de donde, de los evangelios, porque si queremos conocer a Jesús y saber qué es lo que esta sabiduría encarnada nos quiso enseñar, cuál es su doctrina, pues la fuente principal son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en particular los evangelios, que nos van a relatar la enseñanza de él, lo que él dijo cuando estuvo acá en la tierra, cuando se encarnó, cuando ejerció su ministerio público. Acá, digamos, en este cuadro, recordemos, eran como alrededor de 60, un poco más, de citas bíblicas que él nos seleccionó, que San Luis de Montfort nos seleccionó para tratar de condensar de algún modo, digamos, la doctrina de Jesucristo, que igual no son solo esas 60 citas, sino él nos seleccionó estas. Entonces podríamos resumir de pronto en alguna de estas palabras claves que hay en este cuadro, ¿no? En un primer grupo nos hablaba de la necesidad del desprendimiento, de la renuncia de sí mismo y la necesidad de la oración. Esto cuando nos dice, por ejemplo, voy a rescatar solamente una cita de cada uno de esos paquetes que el Montfort nos presentó en su libro, en este capítulo 12. Nos dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y me siga. Hay otro bloque, podríamos decir, en que nos habla de la conversión, de la persecución, de que todos los que sigan a Dios pues van a ser perseguidos y nos alegremos por eso. Nos habla también de la Eucaristía, de que Él es el pan vivo. Nos habla de la perseverancia. Entonces, respecto a la conversión, podríamos, pues acá rescaté esta, pero sería muy bueno que volviéramos con el libro a repasar cada una de esas selecciones de Montfort, de esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque
cada una de ellas es un tesoro inagotable, pues si ponemos a reflexionar sobre ellas, ¿no? Nos dice en Lucas 15:7, una de tantas citas de esta selección que nos da Monfort: en el cielo da más alegría un pecador que se enmienda que 99 justos que no necesitan enmendarse. Esto respecto a la gran necesidad de la conversión. Otro bloque lo podríamos clasificar como en la belleza de la gracia o la necesidad de la gracia, cuando él habla del espíritu, ¿no? O del estar en gracia. También la fealdad del pecado, el dar buen ejemplo, la fidelidad al Señor y la necesidad también de discernimiento, ¿no? Respecto a los falsos profetas. Entonces, de ahí pues le rescaté esta cita. Naturalmente pues les digo, es una selección de esa selección de él, una selección de la selección. Todo el que practica lo malo detesta la luz y no se acerca a la luz para que no se descubran sus acciones. Una cita que podríamos encajar en la parte del discernimiento y también de el pecado, ¿no? Y por último, el otro bloque podríamos decir que habla de la vigilancia, la confianza, la necesidad del servicio, el perdón, de la humildad, de la limosna, de la mortificación. Pues en esa parte, él nos va a decir, acá le seleccioné esta cita, que era una de las últimas, que dice: si tu mano o tu pie te pone en peligro, córtatelo y tíralo, más te vale entrar manco en la vida eterna que será echado al fuego eterno del infierno con 2 manos o 2 pies. Y si tu ojo te pone en peligro, sácatelo y tíralo, más te vale entrar tuerto en la vida eterna que ser echado con los 2 ojos al fuego del quemadero, dice ahí. Entonces acá en esta cita, pues, resaltar la importancia de la coherencia y de poner la vida eterna por encima de nuestra vida temporal, de nuestra vida física. ¿Cuántas veces nuestros miembros, digamos nuestro cuerpo, lo usamos para el pecado? O con nuestros sentidos pues no controlados, no mortificados, lo que hacemos es llevarnos a pecado. Por ejemplo, los ojos. Alguien decía, en este caso aprovecho para hacer esta acotación, estos pecados que hoy por medio de la tecnología mal usada se difunden tanto, por ejemplo la pornografía, ¿no? Entonces los ojos, si tu ojo te hace pecar, pues hombre, dice sácatelo, pero no es literal, es decir, o sea, es preferible que tú entres ciego, que entres con los 2 ojos al infierno, que entres ciego al cielo, pero con los 2 ojos al infierno. Entonces, mirar ahí el valor de la vida eterna respecto a esta vida terrena y cómo también debemos mortificar estos sentidos para de verdad alcanzar la vida eterna. Entonces, bueno, esto es simplemente, como les dije, una pequeña resumen, recordatorio de lo que nos compartió nuestra hermanita en la clase pasada, cuando nos desmenuzó tan hermosamente todas estas citas bíblicas que Monfort nos seleccionó. Pero de acá, como enseñanza quizás de este capítulo, mirar que nosotros que estamos buscando conocer esta sabiduría eterna y encarnada, debemos irnos a los evangelios, porque muchas veces las Sagradas Escrituras es el libro que menos leemos. Y de las Sagradas Escrituras debemos poner muchísima más atención en qué, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pero en particular los evangelios, que nos traen la palabra como tal de Jesús, lo que Él dijo, lo que Él vino a enseñar. Lo queremos conocer para amarlo, vámonos a los evangelios, sepamos lo que nos dijo. Y no solo eso, sino practiquemos, tratemos de ir apropiando esto, que en eso consiste pues nuestro caminar terreno. Conocer, amar a Dios y servirle para luego verle y gozarle en la vida eterna. Bien. Nos compartía también este capítulo Monfort, el capítulo pues 12, las bienaventuranzas, ¿no? Entre esa selección de citas bíblicas, recordemos que la compañerita nos habló de las bienaventuranzas. Y él nos dice acá, esta es Mateo 5, 3, 12, esta es la cita bíblica donde están. Él nos trae aquí pues, digamos, su traducción, ¿no? De las
bienaventuranzas como tal. En algunas Biblias puede estar un poquito diferentes. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? O sea, ¿quiénes somos los felices? ¿A quiénes llama Jesús felices? Los que eligen ser pobres, los que sufren, los no violentos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que prestan ayuda, los de limpio corazón, los que trabajan por la paz, los que viven perseguidos por su fidelidad al reino de Dios y a Jesucristo, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué? Los que eligen ser pobres. ¿Por qué? Porque sostienen a Dios como rey. Entonces, si yo me voy al desprendimiento, ¿quién va a ser mi rey y quién me va a proveer? No tengo cosas materiales, pero ¿quién es mi rey y mi dador? Dios. Aquí vemos, por ejemplo, los que practican los consejos evangélicos, los que llevan vida consagrada, por ejemplo, coherente, ¿no? O también las personas que aún teniendo posesiones en el mundo, viven desprendidas de ellas, o sea, que las usan realmente sabiamente como un medio para llegar al cielo, para ganarse el cielo, y no como un fin en sí mismo, como tantos otros que se quedan en la posesión y en el deseo de posesiones materiales por ellas mismas, como un fin en sí mismos. Bienaventurados quienes más, los que sufren. ¿Por qué? Porque van a recibir el consuelo. Esta se relaciona un poco con el tema que vamos a tratar hoy. O sea, sufrimos un momento acá, pero eso, si lo ofrecemos, lo unimos a Cristo y lo ofrecemos, luego se va a traducir en qué? En una vida de gloria en el cielo, en la vida eterna. Acá podremos recordar aquella parábola que justamente nos enseña Jesús en el Evangelio, de la del rico Epulón y el pobre Lázaro. Recuerda que en ese juicio a este señor, al rico Epulón, le dicen, tú recibiste tus bienes en la vida y Lázaro en cambio recibió males. Por eso ahora él está gozando aquí en el cielo y tú estás allí. No queriendo decir que un bien aquí en la vida necesariamente quiera decir condenación, sino que obviamente esto se relaciona si la persona, lleva una vida coherente de acuerdo a los mandatos del Señor. Porque hay ricos buenos que no se apegan a esos bienes y que saben manejarlos bien. Y hay pobres también que aún pobres se pueden condenar porque ese sufrimiento y ese dolor no lo asumieron bien también como debía ser, porque la desgracia pues de la muerte les sorprendió en desgracia de pecado. Dichosos quienes más, los no violentos, porque estos van a heredar la tierra. Aquí en otras traducciones están los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Es una promesa pues que el Señor tiene esta bienaventuranza, porque muchas veces las personas se pelean, cuántas veces vemos en estos grupos criminales por bienes terrenos. Y mira qué contraria está la palabra del Señor para ellos. Si vamos a la antítesis de esto, pues entonces los violentos no van a heredar la tierra, los pacíficos sí la heredarán. Bueno, bienaventurados quienes más, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque estos van a ser saciados. Como el Señor siempre es justo, toda injusticia finalmente pues se va a pagar, ¿no? O sea, se va a saciar. No es un hambre y sed de justicia de venganza, sino la justicia pues en orden a la ley natural, ¿no? A la ley de Dios pues que también deriva de la ley natural y está puesta en nuestras almas. Dichosos quienes más, dichosos los que prestan ayuda. ¿Por qué? Porque esos van a recibir ayuda. En otras traducciones están los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Dichosos quienes más, los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Bueno, respecto al anterior de la misericordia, recordemos que Jesús de la Divina Misericordia, Santa Faustina, le dice que una de las condiciones para esta devoción es ejercer la misericordia, porque claro, uno que va a demandar misericordia cuando uno no la está ejerciendo. Es como otra vez la palabra de nuestro Señor en el Evangelio, cuando un hombre poderoso le perdona una deuda grandísima a un señor, y luego este señor no perdona una deuda mínima a un siervo suyo o a un trabajador suyo, a otro hermano. Entonces, este quería que le perdonaran algo muy grande,
pero no perdonó algo muy pequeño. Entonces así nosotros, a veces Dios nos perdona algo muy grande como nuestros pecados, la condenación, que es lo terrible. Y nosotros no somos capaces de perdonar algo pequeño, algo temporal de acá. Entonces ahí también se aplicaría esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son esos limpios de corazón? Pues en otra traducción dice que los puros. Y nos refieren que uno de los obstáculos más grandes de las personas para poder acercarse a Dios es justamente la impureza. O sea, los impuros no son capaces de ver a Dios. Y de hecho, se constata tristemente por la experiencia que mucha gente, no todas, pero mucha gente que pierde la fe, que se vuelve atea, que reniega de Dios, ¿lo hace por qué? Por la impureza o por cobijar un pecado de impureza o porque no han sido capaces, no quieren, más bien no quieren, porque si uno pide la gracia, Dios se la da. No quieren renunciar a sus pecados de impureza. Y como la iglesia dice, y Dios, la doctrina de Dios dice que eso está mal, entonces prefiero alejarme de Dios y de su doctrina y ser ateo para que no me moleste, para que no me señale digamos, la llaga o la podredumbre que tengo y seguir con eso. Entonces me cierro a poder ver a Dios y me alejo de él. Es importantísima esta bienaventuranza. ¿Quiénes más son bienaventurados? Los que trabajan por la paz, porque a esos los van a llamar hijos de Dios. Obviamente, el demonio que quiere la división, la guerra, la violencia, y busca suscitarla, de hecho. ¿Qué es lo contrario a eso? Pues la unidad, la paz, la armonía, ¿no? La tranquilidad. Y eso, pues, es característico de quien tiene realmente a Dios. Cuando vos ves una persona con paz, generalmente, o que de verdad está llena de Dios, te transmite esa paz. Muchos santos te transmitían eso, aún en medio de tribulaciones. Y bueno, y trabajaban por esa paz, ¿no? Pero las personas que generalmente no, bueno, a menos que estén pasando momentos de prueba y no estén controlándose, ahí tendrían que buscar un poco más del Señor para ayudarse en esto. Las personas que están llenas de violencia, generalmente, el pecado, pues lo que causa es eso, como una desazón consigo mismo. Bienaventurados, ¿quiénes más? Por último, nos dice Montfort y nos dice el Evangelio acá, Mateo 5, los que viven perseguidos por su fidelidad, nos dice Montfort con esa traducción. ¿Y por qué? Porque esos tienen a Dios por rey. Entonces, aquí nos recordamos también la enseñanza del Evangelio que nos dicen, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Que no necesariamente porque haya persecución de una persona que trabaja por la obra de Dios, que sea calumniada, que sea denigrada, que sea acusada, que sea relegada, etcétera. Quiere decir que la persona está mal o que hizo algo malo. Hay que, pues, mirar que muchos santos y muchas personas en la iglesia han sido perseguidas. Y de hecho, esa persecución a veces se la crea al mundo porque le fastidia o se la crea el mismo Dios para purificar la persona. O sea, es una persecución porque sigues a Dios y le fastidias al mundo, o es una persecución porque Dios lo permite para purificarte y afinar este oro, ¿no? Como dice también la Sagrada Escritura, que se prueba en el fuego, el oro, en el crisol, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que nos dice Montfort. Él termina ahí, recordemos, terminaba pues diciendo que nos daba un resumen de esas verdades que la sabiduría eterna vino a enseñarnos y que pues felices quienes las comprenden, pero más felices quienes las aceptan. Y también le da un agradecimiento al Padre porque ha escondido estas cosas a sabios entendidos y se las ha revelado a gente sencilla. Muchas veces vemos que es así. Bueno, en el capítulo 13, repasando, nos hablaba la compañera de un resumen de los inexplicables dolores que la sabiduría encarnada quiso padecer por nuestro amor. Entonces, este es el contenido. Permítame un momento, por favor.
Entonces, este se dividía en cuatro partes, perdón. Primero, Montfort hablaba del motivo más poderoso para amar la sabiduría. Nos decía la compañera, ¿y cuál es ese motivo que nos debe mover a amarlo? Recordamos que ella nos comentaba, considerar esos dolores que quiso padecer la sabiduría eterna para mostrarnos su amor. Eso es lo principal, o sea, mirar cuánto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, pero ese Hijo que hizo, vino y murió por nosotros. Lo segundo que tratábamos por acá eran las circunstancias de la pasión de la sabiduría. Entonces acá él nos invitaba a considerar, mirar la excelencia de quien estaba padeciendo, de quien sufrió esa pasión. Pasión acá significa pasión, padecimiento, significa padecimiento. ¿Quién es el que padece? Nos llaman cuando nosotros vamos a meditar la pasión del Señor, que es algo que los invito a recuperar, que se ha perdido muchísimo. Una de las cosas que nos debemos plantear es la excelencia de quien padece. O sea, ¿quién es el que padece? No padece una persona que ha cometido un delito, un vil ladrón, por ejemplo, o un asesino, un delincuente. No, ni siquiera padece solo una persona buena, padece el mismo Dios. Entonces también nos invita, esa meditación de la pasión nos invita a considerar eso, la excelencia de quien padece, el mismo Dios, el Rey de cielos y tierra, el Creador del universo. ¿Y por quién padece? Por mí, una criatura hecha por sus manos, ¿no? O sea, una criatura suya, pero que aparte de ser criatura, no es que soy la mejor criatura, sino que le he ofendido, que le he denigrado, que he despreciado sus mandamientos, que he despreciado su amor. ¿Quién padece? ¿Por quién padece? ¿Por qué padece? Padece por su amor tan grande que nos tiene, porque nos quiere salvar de la condenación eterna. ¿Y cómo padece? Padece despreciado, padece abandonado de los suyos, padece siendo olvidado de aquellos por quien padeció, de nosotros mismos. ¿Y qué padece? Entonces acá podríamos, mirar lo que nos dice Montfort. Mirar qué está padeciendo incluso por sus enemigos, o sea, por criaturas despreciables, nos dice él, de quienes nada podía temer ni esperar. Y ya lo otro que él nos invita a considerar, y podríamos nosotros incluir en esa meditación de la pasión, es la enormidad, en el cómo padece, la enormidad y duración de sus padecimientos, porque él no solamente padeció en el cuerpo, que ningún hombre lo soportaría, tenía que ser solo un hombre de Dios, sino en el alma, también moralmente, viendo todos los pecados que se iban a cometer a través de los siglos y todas las almas que se iban a condenar a pesar de ese sufrimiento tan grande de él, todos aquellos que iban a despreciar su preciosísima sangre. Bueno, entonces acá en esa parte Montfort nos refiere, pues recordemos que nos refería todo lo que él sufrió en su cuerpo, en su alma por causa de sus discípulos, en su honor, en su reputación, también en sus bienes, ¿no? Que pues fue pobre, fue llevado a Egipto desde pequeño, fue perseguido, todo eso, y también en su alma, ¿no? Como les dije, atormentado por los pecados de todos los hombres. Y no solo eso, sino la duración de eso. Prácticamente hay una mística que dice que desde el vientre de la Virgen, Luisa Picarreta, que desde el vientre de la Virgen Santísima nuestro Señor ya estaba sufriendo, ya estaba reparando por los pecados nuestros. Porque Él, que es el inmenso, a quien no pueden contener el cielo, encerrado en el purísimo seno de la Virgen Santísima, en su vientre, ya era pues algo como un sacrificio también para Él. Y no solo eso, sino porque desde ahí Él quiso empezar a ofrecer y a padecer. Y de hecho ya sacó una novena, que es una novena de Navidad justamente, pero considerando los excesos de amor de nuestro niño Jesús, de nuestro Jesús en el vientre de la Virgen. Bueno, también nos habla Montfort del amor supremo de la sabiduría en sus dolores. Entonces nos muestra cómo él quiso
escoger esos dolores de la cruz para glorificar así al Padre mucho más y para darnos a nosotros un testimonio de amor muchísimo más grande. Bueno, y nos concluye Montfort en este capítulo 13 que conocer lo que nuestro Señor ha padecido por nosotros y no amarlo con ardor, que es lo que hace el mundo, es algo realmente moralmente imposible. O sea, si de verdad llegamos a conocerlo, debemos llegar a amarlo. No lo amamos porque no lo conocemos. Bueno, entonces pasemos a mirar nuestro capítulo 14, nuestros temas de hoy, capítulo 14 y capítulo 15. Entonces, en el capítulo 14 nos va a tratar Montfort del triunfo de la sabiduría eterna en la cruz y por la cruz. Después de que él nos ha recorrido un poco con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con la vida de la sabiduría encarnada, luego esta pasión, luego todo esto que él quiso padecer por nosotros, su amor tan grande en estos dolores, y este resumen que él nos dio de los dolores que padeció por amor nuestro, él nos va a llevar a decirnos, pero todo esto lo hizo por medio de la cruz, con una voluntad, digamos, propia de abrazar esa cruz. Entonces, esta parte del capítulo 14, el triunfo de la sabiduría eterna en la cruz y por la cruz, él la va a dividir en dos que prácticamente se unen. Una parte en que habla de la sabiduría y la cruz, es decir, de nuestro Señor Jesucristo y la cruz, y una segunda parte donde ya habla de la cruz en relación con nosotros, que somos seguidores de Jesucristo, o que nos queremos, pues, plantear como seguidores de Jesucristo. Entonces, de la sabiduría y la cruz es donde él más se extiende, podemos decir. Bueno, también la otra, pero ahí él señala muchísimo esta cuestión de que el Señor eligió la cruz porque él mismo quiso, porque los caminos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Entonces nos refiere, Dios quiso rescatar al mundo, ahuyentar y encadenar a los demonios, cerrar el infierno a los hombres y abrir para estos el cielo y tributar al Padre eterno una gloria infinita. Sí, algo muy grandioso, una empresa muy difícil, no para Dios. Él podía fácilmente escoger el medio. ¿Y cuál fue el medio que escoge para realizar esta obra de rescatar al mundo y encadenar a los demonios y cerrar el infierno a los hombres, que lo habíamos abierto por el pecado original? Pues bueno, él podría haber aparecido acá y simplemente dar alguna orden, o ni siquiera aparecer, o simplemente cerrar el cielo así nomás, pero él quiso descender a la tierra, o sea, encarnarse. Por eso Jesús, Montfort lo llama la sabiduría eterna y encarnada. Encarnarse, es decir, tomar carne humana, no para gozar, no para dar órdenes, sino para padecer. O sea, dice Montfort acá, cosa sorprendente. ¿Y padece cómo? Escoge lo más humillante, lo más denigrante de esa época, que es ¿qué? La cruz. Nos refiere Montfort. Cosa sorprendente, ve algo que para los judíos es motivo de escándalo y horror y para los paganos objeto de locura, un vil e infame madero destinado a la confusión y suplicio de los criminales, al que llaman patíbulo, horca o cruz. Y en la cruz detiene su mirada. Entonces, en esta parte de la sabiduría y la cruz, él nos muestra cómo este símbolo de los cristianos, que es un símbolo a través del cual se ha llevado la fe a tantos países de personas que no eran creyentes, a través de la cual los demonios huyen, a través de la cual se han obrado milagros, se han detenido catástrofes. Es tan fuerte ese poder que tiene porque Jesús la quiso escoger, la amó, la tomó como su símbolo. Y este es el centro, digamos, de este capítulo, la cruz. Entonces nos dice, la sabiduría encarnada amó la cruz desde sus más tiernos años. La quise desde muchacho, dice, tomando las palabras de la sabiduría.
Apenas entró en el mundo, la recibió de manos del Padre en el seno de María. Los que le referían, empezaba ya a sufrir en el seno de María. La colocó en su corazón como soberana, diciendo: Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en mis entrañas. Oh Dios y Padre mío, escogí la cruz cuando estaba en tu seno. La vuelvo a elegir ahora en el de mi madre. O sea, allá Él se ofreció, recordemos, lo veíamos en capítulos pasados, se ofreció para sufrir por el hombre, para salvar al hombre de aquella desgracia del pecado. Y la vuelve a escoger cuando está en el seno de la Virgen. La vuelvo a elegir ahora en el de mi madre. La amo con todas mis fuerzas y la coloco en medio de mi corazón para que sea mi esposa y soberana. O sea, tal fue el valor que el Señor le dio a la cruz. En la cruz, pues, la buscó toda la vida. Siempre estuvo, digamos, sufriendo en esa cruz física, visible como tal necesariamente, sino en la cruz del sufrimiento, del padecimiento. Esa es la cruz a la que se refiere Montfort acá. Después cuando se encontró ya con ella, con la cruz física como tal, o sea, ya no solo la representación de la cruz, sino la cruz en sí misma, el símbolo de la cruz, de esa cruz que iba a tener, la abrazó, la tomó y la llevó hasta el Calvario, y sobre ella se abrazó, sobre ella murió. Y estuvo anhelante, tendió sus brazos allí en la cruz, y lo consideró el punto culminante de su gloria y felicidad al morir allí en sus brazos, ¿no? O sea, prácticamente se hizo uno con la cruz, viéndola con oprobios, viéndola despreciada por los judíos. Murió en brazos de la cruz y nos la presentó a nosotros como el signo. Nos la presentó como el signo de los cristianos. Entonces nos dice Montfort: con su muerte la sabiduría hizo tan gloriosas las ignominias de la cruz, tan rica su desnudez y su pobreza, tan agradables sus dolores, tan atrayentes sus rigores, hasta llegar a divinizarla y hacerla adorable a los ángeles y a los hombres. Y ha ordenado que todos sus súbditos la adoren también. No quiere que los honores de adoración, aunque relativas, se tributen a las demás criaturas, por sublimes que ya sean, como su misma madre. Semejante distinción está reservada y solo se tributa a su amada cruz. Entonces recordemos, pues hombre, nosotros en la Semana Santa, ¿no? Hay una parte que es la adoración de la Santa Cruz. Y de hecho podemos, o sea, es adoración, es un símbolo. Al leño santo le dice. Porque ese es prácticamente el emblema del triunfo de nuestro Señor y el sello, digamos, el signo de su redención, de lo que Él hizo por nosotros, ese recordatorio. Nos dice también Montfort que no porque Él murió, pues ya la sabiduría eterna se desprendió de la cruz o la rechazó para triunfar mejor ya resucitado, no. Antes se unió y se incorporó a ella. De modo que ninguna otra criatura, ni ángel, ni hombre puede separarle de la cruz. O sea, tiene una alianza con la cruz. Nunca vas a ver a Jesús sin la cruz, ni a la cruz, pues digamos, sin Jesús. Es decir, si tú miras una cruz, ¿a qué te asocia? A Jesús. Y también nos dice Montfort que en el día del juicio final, que desaparecerán todas las reliquias de los santos, incluso de los más eminentes. Todo esto que manejamos, que el pedacito de tela, que un pedacito del cuerpo, que algo que tocó, en fin, o algo que usó, todo eso va a desaparecer, nos dice Montfort. Pero que lo que no va a desaparecer va a ser las reliquias de la cruz. Y de hecho, qué hermoso que hay parroquias donde se tiene algo que es la Vera Cruz o la Santa Cruz, son pedacitos que se han distribuido de la verdadera cruz en varias parroquias del mundo, ¿no? Bien, nos dice, que Él va a hacer que recojan todos esos trozos de la verdadera cruz y que los va a unir para formar esa cruz en la cual murió y que hará que los ángeles la lleven en triunfo. Y que qué tristeza, qué alegría la de los amigos de la cruz. Recuerden que Él va a sacar una
un libro que se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Pero qué desesperación la de los enemigos de la cruz, que no van a poder soportar la vista de esa cruz tan brillante. Bien, entonces, esto es lo que nos indica Montfort en esta parte, capítulo 14, el triunfo de la sabiduría eterna en y por la cruz, que nos lo divide en la sabiduría y la cruz en relación con nosotros y esta conclusión pues práctica, ¿no? Bueno, ahora la cruz en relación con nosotros. Entonces ahí Montfort nos va a decir que la cruz es el distintivo y el arma de todos los elegidos del Señor. Que Él no va a dar la cruz, no va a dar a conocer esa ciencia tan perfecta, sino a sus elegidos, a sus preferidos. Y que no va a admitir como soldados, sino a quien se quiera armar con la cruz para defenderse, para atacar, derribar a los enemigos. Y Él les da ánimo para eso. Que Él ha concentrado en la cruz secretos, gracias, vida y alegría, y por eso solamente a sus amigos les da a conocer estos secretos. Pero que qué tristeza, porque todavía hoy en nuestro tiempo, en el tiempo del día refería, pero lo podremos aplicar al actual, quizá mucho más, entre los que se creen devotos o nos creemos devotos, todavía la cruz es objeto de escándalo, de locura, de desprecio. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con el laicismo en tantos países, que ya no se permite ver un símbolo de la cruz en un hospital, en un cementerio, en una escuela, en un hogar inclusive. O sea, se quiere quitar todo lo que sea el símbolo de la cruz y los símbolos cristianos, pero en especial la cruz. El demonio no soporta ver la cruz. Donde está la cruz ya hay como un emblema, digamos, de protección del Señor. Y algo que me dice, esta casa pertenece aquí hay un seguidor de Cristo, aquí hay seguidores de Cristo. Entonces, de verdad, que lo que nos dijo ahora, que sus enemigos no la van a soportar, mire que prácticamente lo estamos viendo que se cumple actualmente. Y aún entre los devotos, a veces es como un motivo de escándalo. A veces vemos protestantes lastimosamente que dicen, ustedes los católicos están adorando la cruz, están adorando como el arma con la que mataron a quien siguen, ¿no? No es así, o sea, no es porque nosotros lo queremos denigrar y qué bueno que lo mataron en la cruz, sino porque qué amor tan grande que nos tuvo, que en ese trono, en ese altar, Él se inmoló por nosotros. Y con eso venció al demonio, venció al mundo, venció la carne, venció sus enemigos y nos abrió las puertas del cielo. Dice Montfort que si ese conocimiento de la cruz es una gracia grande porque el Señor no la da a conocer sino a sus preferidos, o sea, todas las riquezas que encierra la cruz, todos los secretos, gracias, la vida, la alegría que encierra. Si conocerla es tan grande, ¿cómo no será pues poseerla? O sea, de vivir, de verdad vivir con la cruz, sufriendo la cruz, viviendo la cruz. Entonces, no refiere que había muchos santos que realmente pedían la cruz, o sea, ya favoritos de Dios. De hecho, bueno, estará San Juan de la Cruz también, ¿no? Tantas santas también, a quien Jesús les preguntaba, ¿qué deseáis hacer por mí? Padecer por ti, dame más dolores, dame más cruz, dame sufrimientos. Para nosotros incluso, que nos tenemos devotos, eso es escándalo, como nos lo dice acá. Pero los santos que ya a quienes había descubierto este secreto, que la habían pedido porque el Señor entendían que era su símbolo, ellos ya sabían qué riqueza estaban pidiendo con eso y la aceptaban con amor. Por ejemplo, Santa Laura Montoya, nuestra santa acá de Colombia, la primera santa colombiana, también decía, destrúyeme, Señor, destrúyeme, o sea, dame cruz, dame dolores, dame sufrimientos, y sobre esta ruina levanta un monumento a tu gloria, o sea, no lo hagas para gloria mía, sino para tu gloria. Bueno, aquí Montfort nos trae también unas frases pues, de algunos santos. San Juan Crisóstomo, ¿no? Dice que San Pedro, al verse encarcelado por Jesucristo, se siente más glorioso llevando esa cruz que en el Tabor, cuando Él le mostró su gloria. Lo mismo San Pablo, cuando estaba pues encadenado por su Salvador, se sentía más favorecido que cuando fue elevado al tercer cielo, ¿no?
Y así muchos mártires y apóstoles eran más felices de ser partícipes de la cruz de Cristo en las humillaciones, en la pobreza, en los tormentos, que con tener el don de milagros, el don de profecía, el don de visión, etc. Y nosotros muchas veces más nos gloriamos de esos dones en lugar de gloriarnos de la cruz. Bueno, nos acaba de decir Montfort, nos dice por acá seis cosas muy importantes de por qué la cruz es buena y preciosa por infinidad de razones. Nos dice 6 cosas de esa infinidad de razones. La primera es que nos asemeja a Jesucristo, perdón. La segunda es que nos hace dignos hijos de Dios Padre, dignos miembros de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como el Señor corrige a los que ama, al darnos la cruz nos está haciendo, mostrándonos que somos sus hijos, que nos está corrigiendo por medio de ella. Y porque el Espíritu Santo talla y pule esas piedras vivas de la Jerusalén celeste, o sea, los predestinados por medio de la cruz. También porque es buena la cruz, porque ilumina el entendimiento, nos da sabiduría que no la podrán dar todos los libros de la tierra. Y es verdad, el que no ha sufrido, pues no tiene realmente ni experiencia ni sabiduría en la comodidad, en el bienestar, en la anchura, no se logra pues tener la sabiduría, mucho menos la sabiduría de la cruz. En cuarto lugar, la cruz llevada dignamente enciende, es un testimonio de amor. O sea, te enamora más del Señor. Mire, es un secreto, porque nos desapega a las criaturas y nos une más al Señor y alimenta ese amor. ¿Por qué? Porque en la misma es la prueba de que Dios se sirvió para manifestarnos su amor. Entonces, si Él sufrió en la cruz y eso le aumentó incluso su amor por nosotros, pues Dios quiere que para demostrarle nuestro amor, nosotros le mostremos lo que estamos capaces de sufrir, lo que somos capaces de sufrir por Él. Y en quinto lugar, otra razón de por qué la cruz es buena, porque nos da todo tipo de dulzuras y consolaciones y engendra en el alma la alegría, la paz y la gracia, nos dice Montfort. Entonces, miren qué montón de beneficios, digamos, que tiene la cruz. Por último, quien la lleva, pues va a tener una riqueza incomparable de gloria en la eternidad. Entonces nos dice por último que si nosotros conociéramos el valor de la cruz, mandáramos a hacer novenas como tantos otros santos para que Dios nos concediera la cruz. Y nos trae pues varios ejemplos de ello. Por último, él nos da una conclusión muy práctica de esto, de este capítulo 14, el triunfo de la sabiduría eterna en la cruz y por la cruz. ¿Cuál es la conclusión? Que no nos hagamos ilusiones. Desde que la sabiduría eterna quiso entrar, abrirnos el cielo y entrar en el cielo por medio de la cruz, por ahí ese es el camino porque el que tendremos que entrar todos cuantos los queremos seguir. Todos. Que suframos con Él para ser con Él glorificados. Que suframos con paciencia y con alegría para que nos den una eternidad de, pues, o sea, suframos este dolor para que nos den una eternidad de gozo. Y que a cualquier parte que vayamos, o sea, no seamos ilusos, en todas partes vamos a encontrar la cruz. Y esto lo dice La Imitación de Cristo, nos cita Montfort, un libro también muy recomendado. Siempre vas a encontrar la cruz, sea la del destinado, sea la de quien se va a salvar, o sea la del réprobo, o sea de quien se va a condenar. Y qué tristeza, sufrir, pero condenarse. Mejor, ¿cómo se dice? Mejor sufrir, pero salvarse. ¿Y cómo sufro para salvarme? Pues si la acepto como debo, es decir, paciente y gozosamente y por amor a Dios, la estaría usando mi cruz como sufriendo como predestinado. Pero si por el contrario la llevo como la cruz de un réprobo, si la llevo con impaciencia, pesar mío, como tantos condenados, pues o tantas personas, dice él, aquí lo llama terriblemente, lo llama doblemente miserables. ¿Por qué? Porque se ven obligados a sufrir aquí en la vida y luego toda la eternidad en el infierno. Entonces dice él que es como que ellos van a decir, trabajamos y padecimos tanto en la tierra y al final de cuentas estamos condenados. Y es verdad. La tierra no es sino un mar de dolores, tanto para el que parece que está muy bien o que está adormecido en su pecado, como para aquel que está bien en los caminos del Señor y sufre con paciencia. Pero nunca vamos a encontrarnos sin cruz.
En todo aquello que tú ves, estas personas que parecen más felices, los famosos, qué sé yo, los millonarios, no creas, siempre tienen su cruz. Tú no la conoces, es la única diferencia. Y muchos ahora con las redes tratan de mostrarse al mundo como si no tuvieran cruz, siempre sonrientes, maravillados, todo, y cuando te das cuenta, no, se pegó un tiro, se suicidó, se mató aquella niña hermosa, aquel joven muy guapo o muy con dinero, qué sé yo, no sé, tenían su cruz, no se soportaron, porque cuando uno le falta Dios y no sufre como predestinado, lastimosamente va a sufrir como reprobado. Entonces, termina acá Montfort diciéndonos la sabiduría es la cruz y la cruz es la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no se halla en la tierra ni en el corazón de quienes viven a sus anchas. La verdadera sabiduría, nos dice Montfort, reside en la cruz, de modo que fuera de ella es imposible hallarla en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús se ha unido y se ha incorporado tan fuertemente a la cruz y de tal manera que ahí se pueden confundir. La sabiduría es la cruz y la cruz es la sabiduría. Y aquí una acotación de por qué el Señor nos rescata por medio de la cruz y por qué para Él es tan importante la cruz y por qué no es que la iglesia quiere que suframos por sufrir, no es así, sino que miremos qué es el pecado. El pecado no es sino un querer hacer mi propio voluntad, mi propio placer, o sea, seguir mi placer, darme mi gusto. ¿Y qué es lo contrario a eso? Pues negarme a mí mismo, ir en contra de mi voluntad. Lo contrario al placer es el dolor. Y el dolor se da por medio de ¿qué? Del sufrimiento. Entonces, es natural que justamente la cruz sea lo que vaya a equilibrar o a saldar esa deuda que tenemos con la justicia por el pecado y que fue la que pagó nuestro Señor Jesucristo por medio de sus sufrimientos. Y así como Él pagó por nosotros, nosotros también debemos, digamos, pagar por los nuestros y también ayudarle, ¿no? Como dice San Pablo, suple mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Ayudar en esa redención de las almas, lo que pedía la Virgen de Fátima. Muchos pecadores, después de que les muestra el infierno a los pastorcitos, les dice, muchas almas van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. O sea, lo que se requiere es sacrificio, tomar la cruz y ofrecer por los pecadores. Entonces, realmente este es el camino de la sabiduría eterna, la cruz, y no porque seamos, ¿cómo se llama? Estos que viven felices en el dolor, no, sino porque esa es la doctrina de nuestro Señor. Entonces, aunque no nos guste, pues es el camino que Él nos planteó. Y ya les dije la lógica de esto, porque el pecado es hacer mi voluntad, buscar mi placer, hacer mi propio gusto. Entonces, lo contrario a eso es negarme a mi voluntad, no el placer, sino el dolor, el sufrimiento, y pues no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios me pide, ¿no? Lo que me implica ese sufrimiento cruz. Entonces, espero pues que con esto pues nos haya quedado pues un poco claro ese valor que el Señor le da a la cruz y cómo nosotros estamos llamados también. La cruz en relación con nosotros, que fue la parte que Él nos dio acá, que si somos de verdad sus seguidores, sus elegidos, le pidamos conocer y poseer la cruz, así como los santos. Mostrarnos deseosos de la cruz y llevar nuestra cruz no como réprobos que sufren y se van a condenar, sino como Él dice acá, predestinados, que sufren con paciencia, con amor y por amor a Dios, y que van a hacer de ese sufrimiento un medio de salvación. Bueno, pasamos entonces ya por último, rapidito, este es corto, mucho más corto, que es el capítulo, él lo divide acá primero como los medios para alcanzar la sabiduría. Entonces recordemos que son 4 medios para alcanzar la sabiduría. De estos medios, acá en este capítulo 15, que es el que nos compete hoy, penúltima clase, nos va a señalar el 2 medios, que son, a ver, espérenme un momentito, ya se los digo, aquí están todos. Entonces recordemos que estos medios para alcanzar la sabiduría eterna encarnada es a donde llega Montfort en el libro. O sea, ya la última clase que vamos a ver la semana que viene nos lo va a indicar. Recordemos también, el aviso, irnos preparando para el retiro que vamos a tener el 4 de junio. Es un retiro de 9 a 12 del día.
hora México, Colombia, ¿no? Ya igual luego les vamos a mandando esa información, ¿no? Pero entonces, esos medios para alcanzar la sabiduría es a lo que llega Montfort en el libro, después de mostrarnos la hermosura de esa sabiduría, la grandeza, la necesidad que tenemos de conocerla, por qué escogerla a ella y despreciar todo el mundo, qué fue lo que hizo la sabiduría por nosotros, por ese amor tan grande que nos tiene, que fue su pasión, y ese deseo tan grande que él tiene de comunicarse a nosotros. Él nos dice, bueno, les voy a dar la receta, los medios para que la alcancen. Y estos son 4 medios. En primer lugar, un deseo ardiente. En segundo lugar, una oración continua, o sea, no es interrumpida, sino continua, o por momentos, ¿no? En tercer lugar, una mortificación universal. Y en cuarto lugar, que es donde él se va a detener más y donde se va a hacer su mayor énfasis, es en una verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen María. Entonces, hablándole de lo que les dije ahora, de que este libro, El amor a la sabiduría eterna, que ya vamos a terminar en la próxima clase, nos muestra cómo todo es de ir hacia Dios. Entonces, él a partir de ahí va a desarrollar muchas de sus otras obras, que son las que ustedes van a ver en este curso de formadores para la consagración. El medio del deseo ardiente, pues de ahí pues no tengo pues conocimiento en el momento de alguna obra, quizás sí la haya, no, ahí sí no tengo el conocimiento o él la deja así. Pero la oración continua, él la va a desarrollar en este libro precioso, precioso, que lo vamos a ver qué belleza cuando nos toque, que se llama El secreto admirable del Santo Rosario. Del tercer medio, que es la mortificación universal, él nos va a hablar en la carta circular a los amigos de la cruz, que también lo vamos a tener la oportunidad de ver. Y del cuarto medio, que es donde más énfasis va a hacer y donde más va a desarrollar su doctrina, es una verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen, lo va a desarrollar en el secreto de María, que es como un preámbulo a su gran obra del Tratado de la Verdadera Devoción, que también lo vamos a ver, hermosa esta obra. Entonces, ahí están esos medios para alcanzar la sabiduría. Si Él se quiere comunicar a nosotros y nosotros de verdad lo vemos como la única ciencia necesaria, usemos estos medios. Entonces vamos a conocer estos 2 medios primeros que nos da Montfort, ya pues esto es corto, ¿no? Me perdonan pues por la hora. Deseo ardiente y oración continua. Esos son los 2 que vamos a tratar. Los otros 2, mortificación universal y verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen, lo vamos a tratar con la compañera en la siguiente clase, en la última clase, y ya luego se desglosan en estas obras que lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, en primer lugar, el deseo ardiente. O sea, él nos dice Montfort, o sea, él no se va a comunicar a ustedes, esta sabiduría ustedes no la van a tener, no la vamos a tener si no la deseamos. Entonces acá él nos va a dividir esta parte en 3 pedacitos. Primero, nos dice que es necesario que deseemos la sabiduría. Segundo, nos va a indicar, dar unas pequeñas pautas de cómo desear esa sabiduría. Y luego nos va a dar unos ejemplos que nos muestran que sí, que deseando esa sabiduría se alcanza. Entonces, en primer lugar, es necesario desear la sabiduría. Nos dice, mire, no tengan el corazón tan endurecido, tan apegado a la tierra. ¿Hasta cuándo van a seguir amando la vanidad y buscando el engaño? Tantas personas que hoy vemos, tras las vanidades, tras lo que se va a perder en este mundo, tras lo que nos pasa, tras lo temporal, y dejando de lado la verdadera sabiduría de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tan torpes, que vamos a seguir empecinados en las cosas, arañando cosas de la tierra y dándolas del cielo perdidas? Tenemos que aspirar a la sabiduría, es necesario que la deseemos. Segundo, ¿cómo desear la sabiduría? Entonces él nos va a decir, mire, para usted desear bien la sabiduría, en primer lugar, tiene que quitar un obstáculo muy grande, que es el pecado. O sea, usted tiene que desear la sabiduría de una forma santa, sincera, pero acompañada de la fiel observancia de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría no entra en alma de mala ley, así nos dice Montfort, ni habita en cuerpo deudor de pecado. Y esto es muy importante porque, claro, el pecado es el primer obstáculo que nosotros ponemos para Dios. O sea, nosotros si queremos la sabiduría de verdad, o sea, no que este curso se nos quede en teoría, tenemos que mirar qué pecados hay en mi vida y desterrarlos. O sea, sería muy bueno hacer una lista de los pecados a la luz de los mandamientos
y también evaluar los pecados capitales, ¿no? Esos 7 pecados capitales: ira, envidia, lujuria, pereza, gula, soberbia, y la otra que se me olvidó, imagínate. Bueno, ya ustedes lo consultan, por favor. Debemos evaluarlos y mirar de estos pecados, cuál es el que me está haciendo más mella a mí, o sea, que es un obstáculo para yo recibir la divina sabiduría. Y ya él nos trae por último unos ejemplos convincentes. Entonces nos dice, miren, Salomón deseó la sabiduría y la obtuvo. Entonces, si él la deseó, pues la puede obtener. ¿Por qué no vamos a ser capaces nosotros de desear y pedir la sabiduría, desearla de verdad y obtenerla? También nos habla de Daniel, y también podríamos aquí hablar de la Santísima Virgen María, ¿no? Que ella pues, bueno, en ella está toda la sabiduría, pero de verdad pues ella no tenía ningún obstáculo del pecado, y ella llegó a ser no solamente pues ese sagrario donde la sabiduría se encarnó, sino estar llena de sabiduría, tanto que el Espíritu Santo, por medio del ángel San Gabriel, la saluda como la llena de gracia. Bien, entonces vámonos al segundo medio, concluimos. Este segundo medio es la oración continua, o sea, si queremos de verdad apropiar a nuestro Señor, hay que pedirlo, hay que orar. Es la oración continua. ¿Y por qué la oración continua? Porque la oración es la forma en que nosotros nos vamos a comunicar con Dios. O sea, si usted no ora, si nosotros no oramos, no estamos teniendo comunicación con Dios. Y tenemos que mirar, obviamente, muchos modos de oración. No es solamente la oración vocal, sino que es también tantos medios de oración: la contemplación, la meditación, el irse para el Santísimo y contemplarle allí, la oración del Santo Rosario, la oración por excelencia, que es la Santa Misa, asistir con frecuencia. Si yo asisto con regularidad a la Santa Misa, estoy pues cumpliendo con esto de la oración, pero una oración continua. Cuando no esté en la Eucaristía, por ejemplo, estoy en mi trabajo, puedo también usar de las jaculatorias, que son otro medio de oración. No solamente quedarnos en una oración vocal, como él nos va a decir más adelante, sino también una oración de nuestra mente, o sea, contemplar también, imaginar cómo fue el nacimiento del Señor en el pesebre, sus sufrimientos, cómo fue su vida pues en la pasión, su vida durante los milagros, cómo fue ese amor también de Él por nosotros. Entonces todo eso son formas de oración. Estar una oración muy clave, y aquí pues esto es un secreto como espiritual muy lindo, es pensar continuamente en Jesús. Hay por ahí un libro que dicen, el pequeño secreto, que dicen unas jaculatorias permanentes: Jesús, Jesús, yo te amo, como que se va desarrollando en ti ese amor por Jesús. Eso es como una pequeña clave. Entonces, aunque tú estés en tu trabajo o estemos en nuestro trabajo, simplemente pensando en Jesús, dormirnos y levantarnos pensando en Jesús. Recordemos las oraciones de la mañana. Eso también es una forma pues de empezar el día con Dios, la señal de la cruz de la que nos habló ahora, y entregarle nuestras obras a Dios y acostarnos haciendo nuestro examen de conciencia y pensando en Jesús. Es hermoso para vos tener hermosos sueños, tranquilidad, en fin. O sea, nos falta implementar mucho más esto de la oración continua, y nos estamos dejando absorber por el mundo que nos está tragando con información excesiva, con la absorción tecnológica, con las ocupaciones, con el estar enterados de todo, en fin, y estamos descuidando la oración. Entonces, en este segundo medio, para alcanzar la sabiduría, ya voy finalizando, oración continua, él nos va a dividir en 4 partes. Nos dice que es necesaria la oración continua, que cómo debemos pedir, o sea, en esa oración, cómo debemos pedir la sabiduría, que debemos pedirla con perseverancia, y por último nos da una oración para obtener la sabiduría divina. Esta oración la saca del libro de la sabiduría. Bien, entonces nos dice él, es necesaria la oración continua. Claro, si nos comunicamos con Dios por medio de la oración, pues tenemos que pedirle. El Señor dice, llamen, si quiere entrar en mi palacio, llama a mi puerta, dice él acá, tomando esas palabras de la sabiduría. La oración es el canal por el cual Dios se comunica a nosotros, y Dios nos da sus gracias. Y si una gracia tan grande alcanza la sabiduría eterna, pues tenemos que pedírsela. Pero ¿cómo debemos pedírsela? Con una fe viva, firme, sin dudas, sin titubeos, con una fe que sea pura y con confianza.
¿Y cómo así que una fe pura? Pues él dice, no es una fe en que te quedes simplemente en las consolaciones sensibles, en las visiones, en las cosas bonitas en la oración, que eso pues es una gracia que él puede dar, pero no es el centro de todo, sino que es una fe en que tú, aunque no veas, tú sabes, crees y estás confiado en que lo vas a recibir. Pero miren, ojo, recuerden, oración continua, continua. Como también debemos pedirla con perseverancia. Él nos señala acá que los negligentes e inconstantes en la oración y en la búsqueda de la sabiduría no la alcanzaremos. O sea, no es pedir un momentico, unos días, unas semanas y ya luego me cansé de pedir y la dejé de pedir. No, eso tiene que ser constante porque es una gracia muy grande que vamos a lograr. Y por último, él nos da entonces una oración de Salomón para pedir la sabiduría. Bueno, entonces, esta oración, pues, del anterior nos dice que no es necesario pedir ver cosas extraordinarias, que eso no, como las vieron los santos, por gracia, ¿no? Ni experimentar dulzuras en la oración, ni en las prácticas de piedad, sino simplemente implorar con fe la divina sabiduría, seguro de que la alcanzaremos. Seguro, aunque no veamos nada, porque nos recuerda acá, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Bueno, ya casi es Pentecostés, aprovechemos a pedir ese Espíritu Santo y a pedir la sabiduría eterna encarnada, esa gracia de tomarlo, de tenerlo. Por último, nos va a dar una oración de Salomón para obtener la sabiduría divina. Esta oración pues se las compartí acá, pero ya no la vamos a hacer por el tiempo, pues. Pero él, después de hacer esta oración, la saca del libro de la sabiduría, 9, 1 al 6, 9, 18. Ahí en ese capítulo ustedes la pueden consultar, se los dejo como ejercicio. Que lo consulten y hagan esa oración para pedir la divina sabiduría. Sabiduría 9. Puede ponerle de 1 al 18, pero solo del 6 a 9, esa partecita no se lee, que es hablando ya como de un reino. Sabiduría 9, del 1 al 18. 1, 6, 9, 18. Antes de él terminar esta parte ya final, él nos va a decir algo muy lindo que en esto, creo yo que él con esto va a abrir ese libro hermoso del secreto admirable del Santo Rosario. Y él nos dice, miren, a la oración vocal hay que añadir la oración mental. ¿Por qué? Porque la oración mental nos va a iluminar el entendimiento, nos va a poner a trabajar la voluntad y va a capacitar más el alma para escuchar esa divina sabiduría, para saborear las dulzuras de él. Entonces nos va a decir, mire, yo no encuentro nada más eficaz para traer a nuestras almas a la sabiduría eterna como no solamente usted hacer oraciones vocales, sino unir a esas oraciones vocales la oración mental. ¿Cómo? Mediante la recitación del Santo Rosario y la meditación de los 15 misterios. En esa época, ahora son 20. San Juan Pablo II en 2002 añadió los luminosos. Y mediante la meditación de los 20 misterios del Rosario encerrados en él. Entonces, aquí es la enseñanza pues grandísima que nos quiere dar como este capítulo respecto a este segundo medio de la oración. Primer medio, deseo ferviente. Segundo medio, la oración continua. Para Montfort, él concluye que el más poderoso para atraer a las almas a la sabiduría eterna es unir la oración vocal con la mental mediante el rezo del Santo Rosario. Y ahí da pie a ese libro del secreto admirable del Santo Rosario. Pero meditando los misterios del rosario. Y aquí es donde quiero poner el énfasis, porque nosotros rezamos el rosario, posiblemente, pero no meditamos los misterios. Y mire lo que nos está enseñando Montfort. Entonces, hay que meditar esos misterios y yo lo reto a que hagamos este ejercicio. No es lo mismo que hagamos un rosario que se queda solo en la parte de la oración vocal. Primer misterio tal, y usted salve María, Padre nuestro, y usted salve María. A usted hacer un rosario en el que une a esa oración vocal la mental, en que medita primero un misterio y segundo, en que usted va a hablar cada Ave María sabiendo lo que le está diciendo a la Virgen, que es tan poderoso porque nos recuerda justamente la encarnación de esta sabiduría en la tierra. Bueno,
la Virgen, recuerdo que en muchas de sus apariciones y en Medjugorje, pues que es una aparición en estudio, dice mucho, oren con el corazón. Y en varios libros, ahí creo que es el libro de Monfort, El secreto admirable, no sé si es el de San Alfonso, creo sí que es El secreto admirable del Santo Rosario, ¿no? Las glorias de María, en que hay unas narraciones muy lindas en que te dicen, ya estoy concluyendo, en que te dicen que como tú reces el rosario, así vistes a la Virgen. Una vez vestida de harapos, más o menos vestida como una princesa, según como tú medites, pienses en lo que estás diciendo en el rosario. Y de verdad que el rosario no deja de tener eficacia como lo reces, pero va a tener mucho más eficacia si lo unes a la meditación de los misterios y al saber en cada María lo que le estás diciendo, honrando esa encarnación de nuestro Señor Jesús por las palabras de Isabel y del ángel Gabriel cuando le anunció y pidiéndole a ella, que es la Madre de Dios, que ruegue por nosotros los pecadores. Bueno, entonces esta oración queda pues como tareita, ojalá pues la puedan leer. No se evalúa, pero bueno, les recuerdo suscribirse al canal, entonces los dejo con mi hermanito Felipe para la oración final. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza tan rica, tan hermosa. Queremos dar gracias, Señor, por amarnos tanto. Te damos gracias, Señor, por esa cruz. Te damos gracias, Señor, por consumirte por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos a orar, porque somos tan pobres, estamos tan limitados, estamos tan débiles, porque tenemos tanto ruido en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Enséñanos a orar, Señor. Y danos tu gracia para desear esa sabiduría, para desear esa cruz y abrazar esa cruz como tú la abrazaste, Señor. Queremos comenzar desde hoy. No queremos empezar mañana. Queremos empezar hoy, Señor. Queremos ser esos hombres de oración, en espíritu y en verdad. Como una hoja al caer, como una rosa al dormir, como una estrella al morir. Te abrazaste de la cruz y te empeñaste en morir. Te consumiste en silencio y en luz, y ahora puedo verte, y en tu pecho ardiendo el amor que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Te consumiste, por mí moriste, como una estrella al estallar, fue tu deseo de amar. Te consumiste, ahora soy libre, ahora ya nada es igual, pues tú me diste para siempre libertad. Te consumiste, por mí moriste, como una estrella al estallar, fue tu deseo de amar. Te consumiste, ahora soy libre, ahora ya nada es igual, pues tú me diste para siempre libertad. Ahora ya nada
es igual, pues tú me diste para siempre libertad. Desde hoy empezamos, Señor, a desear tu sabiduría, a desear tu cruz y amarte.